Muy buenas tardes a todos a nuestros compañeros que nos están acompañando el día de hoy en esta conferencia de lunes, y a quienes nos acompañan y a quienes nos están siguiendo por las redes sociales. Muchas gracias y buenas tardes. Pues son temas diversos los que tenemos el día de hoy y que me gustaría presentarles a mis compañeros que me acompañan. Tenemos del lado izquierdo a nuestros dirigentes sociales: Gil Chuy, David Fucuy, la concejala doctora Alba Ordaz, el concejal Saúl Doroteo y también dirigente social Raimundo Tejada. Pues damos inicio con mi compañero Raimundo Tejada para que nos dé información de nuestra alcaldía. Buenas tardes. Esta semana la alcaldía Cuauhtémoc nuevamente protagonizó un asesinato. En esta ocasión, personal del restaurante La Polar agredió a un comensal por supuestamente negarse a dejar la propina que exigieron. El acontecimiento despertó indignación en las diferentes redes sociales, pues fueron difundidos videos de la agresión en la que perdió la vida una persona. Igual que en la línea 3, Sandra Cuevas no se resistió a dar la nota con su habitual protagonismo. Colocó sellos de clausura en el lugar y afirmó que se encargaría de que el lugar nunca más volvería a abrir. Sandra Cuevas, característica por su habitual protagonismo e ignorancia, comenzó a utilizar el sensible acontecimiento en La Polar para buscar la nota. Sin embargo, nuevamente se enredó en sus propias palabras, ya que aunque en el restaurante se cometió un asesinato, la alcaldía Cuauhtémoc no es competente para determinar el cierre de actividades de manera permanente. Además, incluso si así fuera, el problema de fondo no es La Polar, que como ha sucedido en otros casos, simplemente pueden cambiar la ubicación, el nombre del restaurante y continuar operando con normalidad. El problema de fondo es el abuso y la impunidad que impera en la demarcación. En redes sociales, diferentes internautas se quejaron de que hay una situación generalizada de abuso de personal de antros, bares y restaurantes hacia comensales, como es el ejemplo del Bar Tenampa en Garibaldi o el Bar Zambuca en la Roma. Y la alcaldía, pues no, ni sus luces. Mientras que Cuevas concentra sus acciones en la espectacularidad y el mejoramiento de su imagen, que ya de por sí está dañada porque es una autoridad ilegítima y espuria, las necesidades de la Cuauhtémoc son desatendidas. Las y los cuauhtemenses desoídos y la criminalidad va en viento en popa para sacar rédito de la ingobernabilidad de la demarcación. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Ray. Pues ahora tenemos la información del concejal Saúl Doroteo. Locatarios del Mercado San Cosme señalan riesgos para volver a actividades. En 2019, un incendio arrasó con más de 1,000 metros cuadrados del Mercado San Cosme. Locatarios y comerciantes han retornado de manera parcial y escalonada sus actividades. Sin embargo, acusan que todavía hay muchas cosas pendientes que siguen sin resolverse y perciben ciertos riesgos en las instalaciones para regresar a sus actividades comerciales. El gobierno de Sandra Cuevas se ha caracterizado por ser una administración de espectacularidad y fachadas. Por ello, una de sus acciones más repudiadas ha sido la remodelación de fachadas de mercados, escuelas y espacios públicos de la demarcación. En el caso del Mercado San Cosme, los locatarios han sido afectados en sus ingresos por la negligencia de la alcaldía y no ha habido acciones que les den certeza de su seguridad.
toda vez que las acciones de Sandra Cuevas, más que resolver las problemáticas sustanciales, son tan solo un maquillaje que satisface las ínfulas clasistas y racistas de la alcaldesa espuria. En esta administración, los incendios o accidentes de mercados se han convertido en notas obligadas semana a semana. Un claro ejemplo de cómo Sandra Cuevas es nociva para nuestra demarcación es lo que denunciaron los vecinos y locatarios del mercado de Michoacán, pues Sandra Cuevas ordenó el remodelamiento de la fachada de dicho establecimiento y su personal utilizó material de baja calidad y altamente inflamable, lo que es un sinsentido, dado que en la entrada del local hay actividades comerciales de venta de comida, colocando así en vulnerabilidad a habitantes y comerciantes de la zona. Por si fuera poco, lo anterior se realizó sin contar con autorización de otras entidades de la administración pública, encargadas de resguardar el patrimonio inmaterial de las y los mexicanos, como el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Esta situación se repite de manera permanente en los 39 mercados públicos, y el caso del mercado de Michoacán sirve para entender por qué hay tantos siniestros en los mercados de nuestra demarcación. Sandra Cuevas es nociva para nuestra alcaldía, la alcaldía Cuauhtémoc. Gracias, Saúl. Ahora es momento de escuchar a la concejala doctora Alba Ordaz. Sí, muchas gracias, buenas tardes. La señora Sandra Cuevas no cede en sus acciones en contra de las personas habitantes de calle. Desde finales de diciembre, la señora Sandra Cuevas comenzó con acciones en contra de las personas habitantes de la calle, justificando una supuesta limpia de las calles. Cuevas ha ido retirando a las personas en situación de calle de los espacios que ocupan habitualmente. El problema, sin embargo, no se resuelve, ya que estas personas se ven en la necesidad de ocupar otros espacios. El problema es sistemático y es reflejo de un sistema que por mucho tiempo generó desigualdad y desamparo para con los más vulnerables. Según cifras del gobierno capitalino, la alcaldía Cuauhtémoc concentra el 60% de las personas en situación de calle de la ciudad. Se establecen aquí por la gran movilidad que hay en nuestra demarcación. Sandra Cuevas está inventando un conflicto de derechos donde no existe. Asume que las personas que habitan en calle violentan los derechos de tránsito de las personas. Sin embargo, no puede simplemente vulnerar a unos para supuestamente beneficiar a otros, más aún cuando el habitante de calle no manifiesta su voluntad, sino su necesidad. Las personas habitantes de calle no violentan los derechos de los demás. Su condición socioeconómica es provocada por una carencia de acceso a servicios básicos. Es un reflejo de las grandes desigualdades que lamentablemente aún permanecen en nuestro país. Desplazar a los habitantes de calle no soluciona el problema. Es tan solo una forma de cambiar de un lugar a otro, lo que a su parecer es feo. Ocultar la pobreza no es una solución. Es simplemente esquivar de manera simplona el problema de la desigualdad y la falta de servicios básicos en nuestra sociedad. Estaremos pendientes de la denuncia que se realizó ya en la Comisión de Derechos Humanos por las personas afectadas por Sandra Cuevas. Muchas gracias, es cuanto. Gracias, Alba. Pues ahora escucharemos a nuestro compañero David Fukuy. Buenas tardes. Pues entre otros temas de nuestra alcaldía Cuauhtémoc, el martes 10 de enero del 2022 aconteció que, 2023, ¿no? 10 de enero de 2023, aconteció, las salas de la Cuauhtémoc reconocen la calumnia, intriga y mentira. Sandra Cuevas invitó el año pasado a Elena Chávez a la alcaldía Cuauhtémoc para hacer la presentación del libro que se convirtió en el escrito más esperado y promocionado del año para la oposición. Las regalías lo agradecerán.
Dicha obra, que también podría ser leída como un manual de todo lo que el periodismo no debe hacer, fue reconocida esta semana por Cuevas con las alas de la Cuauhtémoc, el premio que utiliza la alcaldesa Espuria para reconocer a personajes que le hagan quedar bien ante la sociedad cuauhtemense. La oposición ha sido incapaz de contestar de manera solvente la comunicación tan efectiva y los hechos de gobierno tan contundentes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su estrategia desde hace años es la misma: mentir, calumniar y organizar intrigas. Ante ese vacío, cualquier escritor de medio pelo, con el suficiente odio y rencor, puede redactar un manifiesto, artículo o, en este caso, un libro que sirva para dar un poco de oxígeno a la decadente oposición. Elena Chávez ha sido arropada por la oposición. Ella, sin embargo, les agradece más bien por las regalías que le generan. Lo más grave del caso es que la señora se asume como periodista, cuando su libro es un vivo ejemplo de todo lo que no debe de hacer en el periodismo. Señalamientos, especulaciones y testimonios sin evidencias, pruebas, fuentes fidedignas, son en síntesis una obra sin mérito, el cual tiene como objeto ser un panfleto discursivo para la oposición. Por su parte, Sandra Cuevas es quizá uno de los personajes más característicos de todos los vicios que representa la oposición. Por ello, a nadie debe de extrañar el reconocimiento que entregó a nombre de la alcaldía. El premio, además, no es producto de la deliberación o de un procedimiento conocido, sino de una estrategia de difusión de Sandra Cuevas con personajes que considera que la puedan hacer quedar bien con la sociedad. Es decir, el premio es una ficción que es muy digna de la obra de Elena Chávez. Muchas gracias. Gracias, David. Ahora escucharemos a nuestro compañero Gil Chuy. Gracias, compañeras. La noticia es sobre la ciudad. Se titula "Asisten impresentables a respaldar la alianza de intereses de la oposición". Sandra Cuevas asistió al evento político donde refrendaron su alianza los partidos de oposición. Al evento acudieron los dirigentes partidistas y demás impresentables con señalamientos de corrupción. En el evento anunciaron la alianza de elecciones para Coahuila y el Estado de México, donde el Partido Revolucionario Institucional PRI tendrá mano en las candidaturas, pero el Partido Acción Nacional PAN postulará a las personas que resulten candidatas para la jefatura de gobierno de la ciudad. La alianza de papel ha sido coyuntural y de altibajos. Su escasez de perfiles, ideas y proyectos ha hecho en distintos momentos un caos la organización. Su objetivo es meramente electoral y en términos de jefatura de gobierno, su interés es defender y recuperar los privilegios. Desde 2018, el sistema pluripartidista dejó de ser preponderante. Se convirtió en una forma tripartidista y prácticamente en la escala ideológica de partidos se configuraron dos oposiciones: los partidos que respaldan e impulsan la Cuarta Transformación y los que se oponen a ella. Es decir, su cohesión es la oposición al presidente de la República y en nuestra capital a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. En 2023 ganaremos la elección en el Estado de México y Coahuila y llegaremos a ser gobierno de 23 de las 32 entidades federativas. Este año es la antesala de la elección del 2024, donde el mejor perfil será el de la persona que dé más garantías de dar continuidad al proyecto transformador que dio inicio en 2018 con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues cuando un país tiene la necesidad de ser sanado, o una ciudad o una demarcación, dependerá siempre de la existencia, pues del diálogo, la concertación, el debate de ideas, o de proyectos, o de las ideologías.
Las diferencias de pensamiento son inherentes a un régimen democrático y es precisamente la forma en que esas diferencias se procesan en parte de lo que nos ha permitido concluir la calidad de democracia y de cualquier espacio. En el caso de México, este contraste de propuestas y de proyectos, que también es llamado el debate público, ya está intoxicado por una oposición que ha dejado a un lado la concertación y el diálogo a favor de la gente y se dedica sin resultados al ataque personal y a la calumnia mediante posicionamientos falaces y noticias falsas, o a través de gobiernos locales cuya política es la improvisación y la ocurrencia. Se trata de una oposición violenta. Se torna en la ignorancia por el desconocimiento de la materia, de gobiernos, del proceso legislativo o de las necesidades de la gente banal y superficial, porque pues priorizan a la apariencia sobre la búsqueda del bienestar auténtico y destinada al fracaso, pues lo que antes lo sostuvo como gobierno, como la desinformación, el corporativismo y el autoritarismo, se encuentra en vías ya de extinción. La alcaldesa Cuevas está destinada ya al fracaso. Violenta, está muy comprobado ya que lo que dice y en lo que hace pues es ignorante, que un día afirma algo con toda la gallardía de quien no sabe que se está equivocando para retractarse después. ¿Y qué decir de su banalidad y la superficialidad con que se maneja? Es como se ha distorsionado y como se ha distinguido la alcaldesa espuria. Así estamos con toda la oposición a nivel nacional. La oposición no tiene por qué ser tan ignorante. Sobran los ejemplos en nuestra historia política de personajes y partidos opositores, cuyas aportaciones fueron precursoras de la transición democrática. Incluso en el PAN, es el partido promotor de Cuevas. Hubo personajes que fueron críticos severos del régimen priista, el desapego del pueblo, que con los años se ha convertido en desprecio del mismo, su falta de autenticidad y su oportunismo político, evidenciando recientemente con el lamentable accidente del metro. Lamentablemente acuden y recurren a estas desgracias que impiden que exista pues una oposición con posibilidades de éxito. No les sale, como quiera que sea, como quiera que le hagan, nunca les va a salir. Esa sociedad inducida desde los gobiernos priistas y panistas a la desinformación y a la ignorancia ya no existe. Eso fue lo que hizo posible que el proyecto de la Cuarta Transformación, después de lograr años de lucha de una oposición de izquierda, combativa, intelectualmente organizada, territorialmente y con dirigentes con vocación transformadora y con arraigo popular, todas estas pues son características de las que carece la actual oposición conservadora y decadente.
Mientras esa oposición sigue pensando cómo contrarrestar esta transformación, cómo atacar al presidente y promoviendo personas o perfiles como es la alcaldesa Cuevas, nosotros seguiremos transformando al país y próximamente a nuestra demarcación. Por eso es que seguimos insistiendo en que podamos, con la unidad y con el convencimiento a nuestros vecinos, con estas conferencias, que sigamos avanzando para recuperar esta alcaldía. La alcaldía que los vecinos merecen, y merecemos una alcaldía que tenga y que se preocupe por la gente. Muchas gracias. Que viva Cuauhtémoc. Que viva la Cuarta Transformación. Que viva México. Buenas tardes. Muchas gracias.